El brillo frío de las vitrinas no fue lo que detuvo su respiración, sino el reflejo imposible en el cristal. La mujer que una vez amó estaba de pie al otro lado del mostrador, sosteniendo a un niño que lo miraba con los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. En ese instante, el tiempo no solo se detuvo, se quebró. Y en la grieta apareció todo lo que había dejado atrás. Habían pasado 4 años desde la última vez que la vio. 4 años desde que, cegado por la ambición y el miedo a perder el control de su vida perfecta, le dijo que no estaba listo para ser padre, que su empresa necesitaba todo de él, que el amor podía esperar, que la familia podía planearse. Recuerda aún la forma en que ella lo miró entonces, no con rabia, sino con una tristeza silenciosa que era peor que cualquier grito. Se fue sin discutir, sin suplicar, sin prometer que lo esperaría. Solo se fue, llevándose consigo la vida que él no quiso elegir. Desde entonces, su mundo creció hacia afuera, pero se vació por dentro. Se convirtió en el tipo de hombre que las revistas admiraban, portadas, entrevistas, premios, adquisiciones multimillonarias. Un imperio construido con precisión quirúrgica. Oficinas de vidrio, trajes a medida, cenas de negocios en ciudades donde nadie conocía su historia. Todo brillante, todo perfecto, todo hueco. A veces, en hoteles de 5 estrellas, se despertaba con la sensación de que alguien había pronunciado su nombre en la oscuridad, y al abrir los ojos solo encontraba el eco de su propia respiración. Cuando decidió comprometerse, pensó que por fin había aprendido a vivir como debía. Su prometida era elegante, educada, proveniente de una familia influyente que encajaba sin fisuras en su universo. La quería de una forma ordenada, tranquila, sin sobresaltos. Creyó que eso era madurez, elegir lo correcto en lugar de lo intenso. El anillo que iba a comprar esa tarde era el último gesto de una vida cuidadosamente diseñada. Pero el destino, o quizá la deuda emocional que había evitado durante años, lo llevó a esa joyería pequeña en una calle que casi nunca transitaba. Entró distraído, revisando mensajes, hasta que levantó la vista, y la vio. Ella no lo reconoció de inmediato. Estaba concentrada en acomodar unas piezas, el niño apoyado en su cadera, su pequeña mano enredada en el cuello de su blusa. Había algo distinto en ella, la suavidad de antes se había transformado en una serenidad firme, como alguien que ha llorado lo suficiente para no temerle más al dolor. Cuando por fin sus ojos se encontraron, la sorpresa cruzó su rostro como una sombra breve, seguida por una calma que lo desarmó más que cualquier reproche. Él sintió que el suelo se inclinaba. Miró al niño otra vez. La forma de la nariz, la curva de las cejas, la intensidad en la mirada curiosa. Era como observar una versión diminuta de sí mismo, pero sin la dureza que la vida le había impuesto. El pequeño lo miraba sin saber quién era, con la confianza abierta de los niños que aún creen que el mundo es bueno. Quiso hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Todo lo que había practicado en negociaciones, discursos y presentaciones se volvió inútil frente a la simple verdad que tenía delante. Ese niño existía en el lugar donde él había dicho que no podía existir nada. Ella se adelantó a romper el silencio con una cortesía distante, como se atiende a cualquier cliente. Él apenas escuchó las opciones de diamantes. Su atención estaba anclada al niño, que ahora jugaba con un colgante, riendo suavemente. Esa risa lo atravesó. Sintió, con una claridad dolorosa, el peso de todos los cumpleaños que no había visto, las noches en que no había estado, los primeros pasos que alguien más celebró. Se dio cuenta de que el tiempo no se había detenido para ella, había avanzado sin él, y en ese avance se había creado una familia donde él era solo una ausencia. Cuando finalmente preguntó la edad del niño, su voz sonó irreconocible, más baja, casi temerosa. Ella respondió sin titubeos. 3 años y medio. La cifra cayó como un veredicto. Hizo el cálculo mental automático que los hombres hacen en silencio cuando enfrentan la posibilidad de una paternidad negada. El resultado no dejó margen a la duda. No hubo acusaciones. No hubo escenas. Solo una verdad suspendida entre ambos, visible y silenciosa. Él entendió entonces algo que nunca había querido comprender, que su decisión de entonces no había eliminado la responsabilidad, solo la había desplazado hacia ella. Y ella la había asumido sola. Pidió ver otro anillo, más por necesidad de sostenerse en algo tangible que por interés real. Mientras ella buscaba en la vitrina, el niño lo observaba con fascinación abierta.
En un impulso que lo sorprendió incluso a él, sonrió. El pequeño respondió con una risa luminosa que no pedía explicaciones ni pasado. En esa risa, algo dentro de él se quebró definitivamente, la ilusión de que podía vivir sin consecuencias emocionales. Cuando salió de la tienda, el anillo aún en la mano, supo que ya no podía seguir avanzando hacia la vida que había planeado. Caminó sin rumbo durante horas, atravesando la ciudad como si cada calle fuese una pregunta. Recordó la noche en que ella le dijo que estaba embarazada, su silencio, su cálculo frío, la manera en que transformó una noticia de amor en un problema logístico. Recordó su propio miedo, perder control, perder velocidad, perder estatus. Nunca había reconocido que, en realidad, temía perder la imagen que tenía de sí mismo. Esa noche no durmió. Observó el anillo sobre la mesa del hotel, la promesa que representaba, y comprendió que era una promesa vacía si su corazón estaba en otra parte. No era solo que amara aún a su ex, era que una parte de su humanidad seguía viviendo en el lugar donde la había abandonado. Y ahora tenía un rostro, el de un niño que llevaba sus rasgos y su ausencia. Al amanecer tomó la decisión más difícil que había tomado en años, canceló la boda. No hubo dramatismo, solo una honestidad tardía. Explicó que no podía construir un matrimonio sobre una vida incompleta. Su prometida, herida pero digna, entendió que lo que él ofrecía no era amor pleno, sino refugio. Se separaron sin odio, como dos personas que reconocen que eligieron por conveniencia y no por verdad. Volvió a la joyería días después, sin traje de ejecutivo, sin prisa, sin el escudo de su estatus. Entró como un hombre que sabía que iba a enfrentarse a su pasado y, quizá, a su única oportunidad de redención. Ella lo vio llegar y esta vez no hubo sorpresa. Solo una expectativa contenida, como si supiera que ese encuentro era inevitable. Él no pidió ver anillos. Pidió hablar, no para justificar, sino para reconocer. Le dijo que había sido cobarde, que confundió responsabilidad con carga, que su éxito había sido un refugio para no sentir. Le dijo que no esperaba perdón ni un lugar en su vida, pero que no podía seguir siendo un extraño para su propio hijo. La palabra hijo le tembló en la boca, cargada de años perdidos. Ella lo escuchó en silencio, el niño jugando en el suelo con un estuche vacío. Cuando él terminó, el aire quedó lleno de todo lo que no se puede deshacer. Ella respondió con una calma que venía de haber sobrevivido sola, no necesitaba que él regresara como pareja, necesitaba que, si entraba en la vida del niño, lo hiciera con constancia, no con culpa. No quería promesas grandes, sino presencias pequeñas y repetidas, tardes, cuentos, consultas médicas, cumpleaños. Lo difícil no era amar al niño, dijo sin palabras, lo difícil era no volver a desaparecer. Esa condición fue el comienzo de su transformación, porque por primera vez en su vida, el éxito no dependía de estrategias ni capital, sino de continuidad emocional. Aprendió a estar. Las primeras visitas fueron torpes, no sabía cómo sostenerlo, qué decirle, cómo jugar. El niño lo observaba con la cautela natural de quien percibe un vínculo sin entenderlo. Pero los niños, como el amor, reconocen la verdad en la repetición. Semana tras semana, el pequeño empezó a esperarlo. Le mostraba dibujos, le contaba historias, le pedía que lo alzara. Cada gesto era una puerta que se abría lentamente. Él, que había dominado mercados enteros, descubrió la complejidad de armar un rompecabezas en el suelo, de escuchar un cuento por quinta vez, de calmar un llanto nocturno durante una visita extendida. Descubrió que el tiempo invertido en otro ser humano no resta poder, lo redefine. Su empresa siguió creciendo, pero ya no era el centro de su identidad. El centro era ese niño que ahora corría hacia él cuando lo veía llegar. Con el tiempo, la relación con ella cambió también. No volvió a ser la pasión de antes, sino algo más profundo, respeto reconstruido. Había cicatrices, sí, pero también un puente nuevo hecho de responsabilidad compartida. Se permitieron, poco a poco, reír otra vez. No como quienes olvidan, sino como quienes integran. Años después, regresaron a la misma joyería un día que olía a lluvia. El niño, ya mayor, corría entre vitrinas como si el lugar fuese un parque de recuerdos. Él miró a la mujer que había aprendido a ser madre sin él y a permitirle ser padre después. Comprendió que el amor verdadero no es el que se siente intenso al inicio, sino el que resiste la verdad y la reconstrucción.
Esta vez, cuando pidió ver un anillo, no lo hizo para completar una imagen social, sino para honrar una historia que había sobrevivido a su peor decisión. Se arrodilló no solo ante ella, sino ante el pasado que habían atravesado. No prometió perfección, prometió presencia. No habló de futuro ideal, habló de días compartidos. Y cuando el niño, su hijo, saltó entre ambos riendo, el círculo se cerró de la única manera que importaba, con amor vivido, no imaginado. Si esta historia te tocó, es porque todos, en algún momento, hemos elegido mal por miedo, orgullo o prisa. Pero la vida rara vez cierra la puerta sin dejar una rendija. La redención no llega con grandes gestos, sino con pequeños actos sostenidos. Si alguna vez sentiste que era tarde para reparar, recuerda esto: mientras haya alguien dispuesto a permitirte volver a intentar, aún estás a tiempo de convertirte en la persona que debiste ser. Y si crees en segundas oportunidades, acompaña este viaje con un me gusta, y suscríbete para más historias que nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso.